título de esta conferencia ya se llama La meta de la vida. La meta de la vida cristiana. Esa es una serie que vamos a empezar hoy y ahí la vamos a ir viendo. El apóstol Pablo habló mucho de la meta, ¿verdad? De llegar a la meta, de pelear la buena batalla, de la carrera. Él siempre hizo, en casi todas sus cartas hizo esta alegoría, ¿verdad? De la carrera, de la meta. Y la meta del cristiano es muy diferente a personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Bueno, en teoría algunos cristianos, aún teniendo conocimiento de la Biblia, hacen cosas inadecuadas. Estas personas que no conocen la Biblia invariablemente siempre van a buscar hacer dinero, ¿verdad? Tener un reconocimiento, tener una carrera, ser muy bella, arreglarte muy bella, o verdad, o muy guapetón y ponerte buena ropa y buscar un buen trabajo y casarte con el mejor. Y no que estas cosas sean malas, no es malo esto, pero cuando uno empieza a caminar de la mano de la palabra del Señor, todo esto inmediatamente empieza a adquirir, todo lo que tú traías en tu vida empieza a adquirir un segundo plano y tú buscas las cosas de Dios. Entonces el cristiano cambia sus prioridades, empieza a cambiar sus prioridades, ya no te interesa gastar, ¿verdad?, en ropas de marca, y ahí están las hermanitas y que se le ve aquí la marca y que, ¿verdad?, los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos una identidad con el mundo y nosotros ya no somos una identidad con el mundo. Cambia nuestra forma de pensar, cambia totalmente. Ya para ti no es importante traer unos tenis de marca ni que tus hijos usen marcas de prestigio. Tú ya cambias, ya no tienes esas prioridades. Inmediatamente cambia pues las prioridades. Y miren qué dice aquí Filipenses 3:1: por lo demás, hermanos, os gozamos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, Pablo ya había repetido en diversas cartas que teníamos que gozarnos. Estaba viendo ¿verdad? ¿Quién no sabe de la noticia de la explosión del ducto, ¿verdad?, que lleva gasolina de Tuxpan a Tula, Hidalgo, y que explotó en días pasados, ¿verdad? Hace 2 días explotó ahí, y ves las imágenes y son crueles. No las veas si no las has visto, te lo voy a platicar. Y explota ahí en Tlahualilpan, Hidalgo, y hubo aproximadamente 70 muertos y más de 70 muertos hasta ahorita, y 74 quemados, más los que se acumulen, ¿verdad?, de quemados y de muertos. Entonces tú ves las imágenes y ¿verdad?, está saliendo el chorro de gasolina, y pareciera que está cayendo oro del cielo, y con sus cubetas y, ¿verdad?, cuál más. Y yo me pongo a preguntar cuánto dinero podían haberse ahorrado. ¿Cuánto? 1,000 pesos. Y si lo vendías en el mercado negro, pues a la mitad de precio. Y ellos cambiaron su prioridad. Fíjate bien, o sea, fíjate lo que hicieron. Sin tomar en cuenta el riesgo del incendio, de la explosión, ellos prefirieron ir a robar. Eso hicieron. O sea, analízalo como tú quieras. Ellos dijeron, vale la pena arriesgar mi vida por 1,000 pesos, por 500. Y hay personas que son capaces de acostarse con una mujer que no es su esposa por un ratito de gozo de 10 minutos, de 15, si eres Superman, no creo que más de no sé cuánto. Y arriesgar tu vida a ser infectado por un SIDA, morirte, que te maten, igualito que estos huachicoleros. Por robar en tu casa, en tu trabajo, por decir una mentira. Es el mismo caso. Son los mismos prioridades. Son las mismísimas prioridades. Y nos sorprende. Decimos, ay, qué bárbaro, ¿cómo es posible? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está tu vida espiritual?
¿Qué estás haciendo delante de Dios? ¿Y cómo está tu relación con Dios para que tú puedas criticar a los demás y tú no puedas autocriticarte a todos? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente, dice, eres capaz de ver la astilla en el ojo ajeno, pero no ves la tabla que tienes en tu ojo. Muchos hombres, mujeres, cristianos conocen mucho de Biblia, pero tienen un dedo muy largo. Y señalan y las noticias, y mire, este sinvergüenza se van a condenar, y aquí dice, ¿y cómo está tu vida? ¿Y cómo que condenas a los demás y no oras? Y no tienes misericordia. Tenemos que estar orando por nuestros gobiernos, y el gobierno, ¿y tú qué oras? ¿Y qué tanto le pides a Dios? Y te admiras ir a la pobreza, y mira por acá, y otra vez otro gobernante igual, y lo mismo. ¿Y qué tanto somos nosotros? Somos responsables delante de Dios por nuestras oraciones. El mundo, escúcheme, el mundo cambia por nuestras oraciones. No cambia por nuestros gobernantes, no cambia por nuestros políticos, el mundo cambia por nuestras oraciones. Dios, la única manera de que Dios mueva su corazón es la oración. Es la única forma. Dios... Mira, si Dios se moviera por misericordia, por el sufrimiento, pues ya no hubiera niños muriendo en África y en las tierras pobres del estado de Guerrero. Si Dios se moviera por el sufrimiento. Pero Dios no se mueve por el sufrimiento. Equivocación. La única manera de mover el corazón de Dios es en la oración a través del Hijo. Es la única forma que existe, no existe otra. Ni que te pares de cabeza o que sufras y ay, mira cómo sufro, Dios, o que te cuestes en una cama de clavos. No mueves el corazón de papá. Solamente Dios dejó estipulado, nadie llega al Padre sino por el Hijo. Es la única forma. No es porque te ponga la mano el pastor y te caigas. No hay ninguna otra forma más que la oración. Y es un arma letal en contra del enemigo y no lo usamos porque no estamos en santidad, porque no estamos caminando como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían estas personas? En su mente, estos guachicoleros y todas estas personas que están haciendo algo indebido, ¿verdad? Dice la Biblia, al hombre hay caminos que le parecen caminos derechos, pero su camino es caminos de muerte. Proverbios 14:12. Ok. Fácil ser feliz y tener gozo. Dice el apóstol Pablo, gozaos, ¿verdad? Dice, es importante que se los vuelva a recordar. Una de las posiciones que nos causa seguridad cuando nosotros caminamos en la vida cristiana es tener gozo. Si tú estás medio así apagadón y medio angustiado, estás en un terreno peligroso. Ay, fíjate que estoy medio, pues no sé, ¿verdad? Y estás deprimido, triste, estás en un terreno peligroso y hoy Dios te lo va a demostrar. Ok, tener gozo y paz, si tienes salud, es fácil. Si tienes dinero, pregúntale a Luis Miguel. Y si tienes mujeres y hombres y estás próspero y familia unida y tienes un buen trabajo, eso es bien fácil. Pero tener gozo y paz sin tener salud, sin tener dinero, sin ser próspero, ¿verdad? Sin tener una familia unida o sin tener un buen trabajo, eso solamente es cosa de cristianos verdaderos que se humillan en la presencia del Señor. Si tú vas y te humillas y le dices, Señor, fíjate que tengo esa tristeza, y tú vas y dejas tus cargas en la presencia del Señor y oras a Dios y le dices, Señor, quítame esto, y te levantas, ¿sabes cómo debes de levantarte? Gozoso. Y si no te levantas con gozo, mira, te voy a poner un ejemplo. Vas, o te voy a dar una receta, vas y ¿verdad? Y te hincas y pones tu cabeza en el piso y oras a Dios y le cuentas todas tus penas, tus culpas, confiesas tus pecados y te levantas y pones un espejo cerca ahí y te levantas y ves el espejo, ¿verdad? Y si tu cara no está sonriente, te vuelves a poner a orar hasta que el espejito, que no miente, el espejo no miente, y cuando vea tu cara sonriente de sonrisa de oreja a oreja, entonces estás listo para levantarte e irte a trabajar. Pero si tu cara está tristona ahí, necesitas oración.
Si está todo así, ¿verdad? Apachurrado, no sé qué me está pasando, fíjate que nada más falta que el perro venga y me mee y ya. Y entonces estás pensando todas esas cosas, es porque no has descansado tus problemas y se los has llevado a los pies del Señor. No estamos diseñados para cargar tristezas. No es el diseño de Dios. Oye, hermano, es que estoy cargando una tristeza. El Señor ¿dónde sacas eso? El Señor me puso una tristeza, ¿verdad? Y ya llevo como 2 años con ella. La tristeza que produce el mundo es tristeza de muerte, dijo el apóstol Pablo. La tristeza que produce Dios es para vida. ¿Y sabes cuál es la tristeza que Dios quiere? Que te entristezcas en el pecado. En el pecado es donde nosotros debemos estar entristecidos. Chin, ¿y sabes cuál es? La regué. Qué bárbaro, Dios, ¿cómo pude haber hecho esto? Esto me entristece delante de ti, Señor. Me voy a esforzar y ya no voy a cometer tal pecado. Esa es la tristeza que Dios ama. ¿Por qué la Biblia dice que el gozo es una fortaleza? Una persona que tiene gozo está fortalecida y es un gigante de la fe. La persona que tiene gozo. Lo dice Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si tú no estás gozoso, contento y llegas apachurrado aquí, hermano, yo llego apachurrado, pero tú, pastor, que con la predicación cargo pilas, qué bueno, pero no es el motivo de que tú cargues pila cada 8 días. El motivo es que tú te mantengas y no que seas un sub y baja, que tú te mantengas ecuánime todos los días de la semana. Entonces, si tú estás escúchame esto que voy a decirles. La tristeza, para unos va a ser duro, la tristeza, la angustia, la insatisfacción, el mucho trabajo es una puerta abierta para Satanás. Una persona que tiene mucho trabajo, tristeza, repito, o vive angustiado, o traes un luto de hace 3, 4 meses, 5 meses, no sé cuánto. El luto que guardaban ¿sabes de cuánto era? De 40 días en el Antiguo Testamento. 40 días. Y el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Quién nos enseñó que había que guardarle un luto de 1 año? ¿Sabes quién? Satanás. O sea, si tú sabes que ya Dios se lo llevó, pues Dios hizo lo mejor. Y si sabes que es cristiano, pues amén, ya te gozas. Se graduó el hermano. Y tú debes estar contento porque ya ¿verdad? Y los niños que mueren, ¿verdad? Pequeños, que son inocentes, llegan a la presencia del Señor, por pase directo. No los adultos. No lo sabemos dónde lo puso el Señor, se lo llevó no sé a dónde, se murió, bueno, ya Dios lo hizo, tú descansa. Él ya se acabó su vida, esa persona ya se acabó su vida, ahora te toca vivir tu vida. Y si tú no vives gozoso, también te vas antes de tiempo. Ok. Entonces, una persona que no está en gozo del Señor, vuelvo a acabar este punto, una persona que no está en el gozo del Señor, entonces fácil va a aceptar. Es candidato, porque es peligrosísimo, porque esa persona es candidato a que le ofrezcan un dinero mal habido, le ofrezcan drogas, le ofrezcan sexo a cambio de felicidad, o le ofrezcan, ¿verdad? Es muy común que las mujeres, para sentirse amadas, dan sexo a sus compañeros, a sus amistades, a sus novios. Y los hombres, para conseguir sexo, ¿sabes qué hacen? Dan o fingen amor. Esa es la naturaleza adámica caída. La mentira de Satanás es que tú seas feliz sin Dios, con dinero, con riquezas, con marcas de ropa, que tú seas feliz. Pero puedes ser feliz sin eso. Te causa, ¿verdad? Puedes ir a la tienda, al centro comercial, y ves esos zapatos, esa ropa que te gusta, y pasar a decir, y que no te cause tristeza no comprarlo.
Que digas, ay, yo cuando tenía dinero compraba esto y más, y ahora que no tengo, ¿cómo sufro? Estás mal, porque tú no estás descansando tu paz y tu felicidad, y tu gozo en el Señor, sino en las cosas materiales. Y pasa un carro, tuve que vender mi carro, mira ahí como ese carro yo tenía uno y lo tuve que vender para pagar mis cuentas. Amén, ya no debes a nadie. Entonces, ¿por qué te estás hundiendo tú en esas cosas? Porque tú piensas que tu felicidad depende de cosas o de alguien o de personas o de artefactos o de situaciones. Entonces, tú tienes que entender hoy, después de esta conferencia, que nuestro gozo está en la presencia del Señor. Miren, ¿qué dice aquí Filipenses 4, ahí adelantito, 4:4? Regocijaos en el Señor, siempre. ¿Cómo dice? Siempre. ¿Cada 8 días? No, siempre, día con día. Otra vez digo, lo repite Pablo por tercera vez, lo repite en muchas cartas, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. Fíjate, hay algo muy importante. Para que tú descanses en el Señor y tengas gozo, hay 2 cosas que dice la Biblia. Una, que tú le entregues tus problemas a Dios. Y otra, que tú descanses en la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes que Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y como quiere y cuando quiere y como sea, Él lo hace. Él le da dinero a aquel, le quita a este, le da salud a aquel, a este se la quita, y que Dios hace como Él quiere. Él no juega ¿cómo? Tin Marín de doping, güey. No, Él es sabio y en su sabiduría Dios escoge quién sí, quién no. Es la soberanía de Dios y la soberanía de Dios la tenemos que aceptar. Es la soberanía de Dios. Entonces Dios permitió que viniera ese problema en mi vida. Sí. Sí. Y si no, cuando te mueras allá le reclamas. Ok, entonces ¿qué tienes que hacer mientras? Aceptar como Dios te puso en el mundo. Y si una persona no acepta como Dios lo puso en el mundo, que a mí me gustaría ser güerito, ¿verdad? Pintar, y ya te vas a terminar como Michael Jackson, ¿no? de otro color. Él nació morenito y murió. No sabemos en qué terminó. Nadie me puede decir. Yo les pregunto, oye, ¿cómo terminó Michael Jackson? Pues no se sabe. Así, por la insatisfacción. Y es un peligro, es una cascada de cosas, de compras, de emociones. Nunca tiene fin. Y aunque tengas dinero vas a comprar más. Y después de que tengas más dinero vas a comprar más. ¿Por qué? Porque no tienes satisfacción. Y tienes un carro y quieres otro, ¿verdad? Tienes un negocio, otro, ahora 2, y después te vas a terminar apartando del Señor. Ok, entonces una es la soberanía. La soberanía de Dios te hace descansar y te hace tener paz. 2 es que tú descanses en la presencia del Señor. ¿Cómo? Aquí lo dice, versículo 6, 4:6. Y dice aquí, por nada estéis afanado. Por nada estéis afanado. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y fíjate cuál es la recompensa. Aquí lo dice, si quieres anótala en tu Biblia, recompensa, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y tus entendimientos y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no has hecho? Descansar al Señor. Por eso andas buscando en lo que andas buscando, que no es Dios. Y cuando tú buscas en la presencia del Señor, sin importar lo que está pasando a tu alrededor, y tú buscas en la presencia del Señor, va a suceder algo importantísimo que antes no veías. Vas a empezar a ver lo que Dios quería que tuvieras. Y van a suceder cosas hermosas ahí en tu vida. Dios te va a empezar a mostrar. Y cuando tú renuncias a eso, ¿sabes qué hace Dios? Cuando tú renuncias a eso, muchas veces Dios te recompensa y te lo vuelve a dar. Y te lo vuelve a dar porque ya entendiste la prueba. Ese es el Dios de la Biblia, que te instruye, que tienes que tener instrucción de parte de Dios para que tú puedas seguir creciendo. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra vida espiritual si no entendemos los procesos de Dios? Esta iglesia tuvo procesos.
El que está enfrente de ustedes tuvo procesos. Y tú tienes procesos. Y otros están hundidos y clavados en un proceso y no salen, están atascados, dando vueltas y no salen de ese proceso. Dios no quiere que tú estés así, sino que brinques el charco. Ok, vamos a continuar. Vamos al versículo, dice en el versículo 3, aquí Pablo hace una lista de cómo debemos de vivir esta vida para llegar a la meta cristiana. Y dice aquí en el versículo 2, guardaos de los perros. Ese es otro consejo, guárdate de los perros. Y no de los perros de la calle. Guarda de los malos obreros, guarda de los mutiladores del cuerpo. Fíjate cómo les llama, mutiladores del cuerpo, les llama perros. ¿Y sabes a qué se está refiriendo? A los falsos pastores, a los falsos maestros, a los que predican herejías. A eso se les llama perros, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué mutiladores del cuerpo? Porque siempre sabes que un falso te saca de la iglesia. Escúchame, lo dice aquí, los mutiladores del cuerpo. Y no, no se está refiriendo, es que acuérdense que todos somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, unos manos, pies, oídos, todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando viene un perro y te saca y dice, vente para acá, vente acá, mi otra doctrina, vente, sabes tú y puedes reconocer lo que ese es un perro. Lo dice la Biblia. Ahora, si te invitan, y si te invitan aquí, ¿verdad? Y te invitan de invitado, amén. Y si Dios pone en ti en cambiarte de iglesia, en cambiarte de ciudad, ponte a orar. Me decía un hermano la semana, pastor, me voy a cambiar de ciudad. Ya, digo, ¿ya oraste? Ya, un día. Para cambiarte de ciudad necesitas 1 mes, 2 meses de oración. No puedes moverte así. Tienes que estar orando y tienes que recibir confirmación. ¿Cuándo cambiarse de iglesia? Cuando se predica herejías. Cuando no se predica la Biblia. Cuando no se predica en contra del pecado, corre, huye de los perros. Fácil identificar. Vamos a 2 Pedro 2:1. Fácil identificar a ese tipo de falsos maestros. Huye de ellos. Oye, no los tengas en buena estima. No, ¿verdad? Bueno, a mí ha llegado hermanos que me dicen, oye, pastor, pues fíjate que a mí me gusta tal como predica re bonito este judaizante. Le digo, ¿estás oyendo los judaizantes? Me dice él, pues sí, pero qué bárbaro, ¿cómo enseñan el Antiguo Testamento? Sí, Pablo dijo que era fascinante. Pablo dijo que era fascinante la enseñanza de los judaizantes. Y dice, bueno, ¿y te gusta? ¿No lo pasas por la Biblia? Sí, pues nada más con el pequeño defecto que enseñan a circuncidarse. Y le digo, ¿sabes qué vas a acabar haciendo? Circuncidándote. Porque la fe es por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Tú eres y yo soy lo que oímos. Tú eres el resultado de lo que oíste ayer. Y yo soy el resultado de lo que oí ayer, antier, del año pasado, y mi vida adulto es lo que yo oí de niño. Eso somos el resultado de hoy. Entonces, si tú te expones a un falso maestro y tú dices, bueno, pues nada más no le hago caso a esto y esto lo quito y desecho lo bueno y desecho lo malo y tomo lo bueno. Tú sabes, estás arriesgando tu vida espiritual ante un falso maestro. Dice 2 Pedro 2:4. También el apóstol Pedro, hablando de estos 2:1, 2 Pedro 2:1, también hablando de los falsos, de este tipo de sanguinarios, sin escrúpulos, no les interesa más que tu dinero, les interesa contarte dentro de sus ovejas, es lo que les interesa a ellos. Ahí lo ves tú, que no tienen carga ni dolor por las ovejas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, déjenme cambiar el nombre,
destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por la causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿De quién está hablando? De nosotros los cristianos. El camino de la verdad será blasfemado, apartado. Versículo 3, ¿por qué? Por la avaricia. ¿Qué es avaricia? Desear lo que otro tiene. Por la avaricia harán mercader de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, están marcados para la destrucción. Hay otro tipo de personas que se autonombran falso. Autonombran, es falso. Un pastor que no tiene cobertura y que no tiene a quién darle cuentas es impostor. Es como un soldado en la calle sin un capitán y sin un comandante. Y se agarra y se viste de soldado y agarra su arma y su casco y camina en la calle. Tú lo ves igualito que un soldado, pero no tiene quien le gobierne, no tiene quien le mande. Él está haciendo su propia justicia, no tiene quien le jale las orejas. Burro sin mecate. Y tú le llamas mi pastor. ¿Tu pastor? Tenemos que tener cuidado. ¿A quién tú le dices pastor? ¿A quién le dices maestro? ¿Con quién te estás discipulando? Mira, la iglesia de Cristo está perfectamente cerrada. No hay otros. Dentro del cuerpo de Cristo no hay otros. Hay impostores afuera. Nosotros que somos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Van a venir en contra de nosotros a agredirnos para que nosotros, como lo dijo aquí Pedro, sea blasfemado el camino de la verdad. Y tú tienes que entenderlo. Tenemos que caminar. Cuando tú vas a cambiar de lugar, lo primero que te debe de interesar no es el dinero, es tu vida espiritual y la de tu familia, de tus hijos. Piénsalo bien, si Dios te quiere apartar de la iglesia, ¿quién es el que te está sacando? Es Dios. Hermano, allá donde vas a ir, ¿hay lugar donde te congregues si hay una iglesia de sana doctrina? Piénsalo antes de dar un paso en falso. Fácil identificar a estos como para de sufrir, ¿verdad? Que hacen más brujerías que, ¿verdad? A las 12 de la noche empiezan con 4 canales para de sufrir y que te venden el aceite del río Jordán y que quién sabe qué, aceite de transmisión y te dan aceite de carro y pura barbaridad, ¿no? O el panteísmo, ¿no? Que todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Esos son fáciles de identificar. El autocastigo, ¿no? Caminas ahí en las calles de Chilpancingo y flagelándote, y eso es fácil de identificar, ¿no? O la adoración a objetos o a imágenes. Eso es muy fácil de identificar porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 que no harás imágenes de dioses ajenos delante de ti. Eso es fácil de identificar. O los sacrificios, ¿verdad? Que vas y que te tienes que confesar delante de una persona y decirle todos tus pecados para que después te dé el aceitito y hagas un rezo de no sé cuánto. Esas doctrinas heréticas es muy fácil de verlas. Hay doctrinas equivocadas que se predican hoy en día en los púlpitos y son negociables. Por ejemplo, el hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo: no permito a vosotros hablar en lenguas si no hay un intérprete. Se habla. Bueno, pues están mal los hermanos, están desobedeciendo un principio. ¿Por qué lo hacen? Pues por sus pistolas. ¿Son hermanos? Pues sí son. Están en desobediencia. Pero eso no nos hace que no sean hermanos. O que prediquen que la salvación se pierde. Nos hace hermanos. Piensan que la salvación se pierde y nosotros pensamos que no se pierde. Bueno, allá nos vemos y el que se perdió, se perdió. Yo estoy seguro que yo llego al cielo. Ellos no, yo sí. Oye, ¿cómo crees que si la salvación se pierde, vas a predicar? Los testigos de Jehová van y predican y tú les preguntas: oye, testigo de Jehová, ¿tú sabes que vas a ir al cielo? Y dicen: no, pues no. Y con un cristiano que piensa que la salvación se pierde, no se parece al testigo de Jehová.
¿Cuál es la diferencia? Y yo estoy seguro que voy al cielo, porque tengo a Cristo en mi corazón, y Colosenses capítulo 2 dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos. No lo dice, léelo bien. No lo has leído bien completamente, lee todo el capítulo. Colosenses capítulo 2. Ok, entonces, ¿verdad? Otras herejías que están ahí metidas dentro de la iglesia, que nos hacen hermanos, que Cristo va a venir por la iglesia después de la tribulación o en la tribulación. Nosotros creemos que Cristo viene antes de la tribulación. Otros que en el inter y otros que después nos sigue haciendo hermanitos. Nada más unos carnales, pero hermanos. Ok. ¿Cuáles son las doctrinas que no debes de permitir negociación? Anótalas, son 8. O te llevas el disco, o lo lees, o lo vuelves a repetir en las redes sociales. Número 1, la Biblia es la única palabra de Dios. Es la única, no hay otra. Es la Biblia y solo la Biblia. Solo la Biblia y solo la fe, dijo Martín Lutero. Solo la Biblia. La Biblia es la única palabra de Dios. No podemos nosotros, es que la Biblia acá y las tradiciones de la iglesia tradicional. ¿Y cuál tiene más peso? Las tradiciones. Las tradiciones tienen más peso que la Biblia. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es la única palabra de Dios, no la del profeta, no la del apóstol o del apóstol, apóstola, o cómo se dice yo no sé, porque no está mujeres apóstolas, no existe, ni pastoras. Por amor, ¿verdad? Les decimos pastoras porque son la esposa del pastor, pero no existe. Te engañaron. Enséñame una pastora en la Biblia. Todas, el sacerdocio está en manos de varones. No permito, dijo el apóstol Pablo, que las mujeres gobiernen a los varones. Imagínate tú, ¿verdad? O sea, ¿sabes quién es el que más sufre con una pastora que ministra? La familia. Imagínate el marido. En su casa llega, ya llegué, soy la pastora. ¿Te imaginas? Qué vida de pobre cuate, ¿no? Ok, segundo, Cristo nació virginalmente y vivió sin pecado. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado y nació virginalmente. Ese es el 2. 3, Cristo vino en carne. Es innegociable. Los testigos de Jehová, otra vez contra ellos, los testigos de Jehová piensan que Cristo no vino en carne, que resucitó en gases. Gases. Cuando dice sobran evidencias que Cristo se apareció, y usan la misma Biblia que nosotros. Sobran evidencias de que Cristo se apareció. Dice que se apareció a 500 y luego a más de 1000 personas juntos, y se apareció y lo vieron. Después a mí, dijo el apóstol Pablo, como un abortivo se me apareció a mí, el último. Cristo vino en carne. 4, Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Cristo estaba bien muerto, no estaba medio. Duró muerto ¿cuántos días? 3 días. Como en el vientre del Pedro, como Jonás en el vientre del pez. Después de 3 días va a resucitar. Lo dijo Jesús, 3 días se cumplieron justamente y Cristo resucitó y se levantó. No hay panteón de Cristo. No hay lugar, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esto? Donde esté enterrado, Cristo no existe. Está la del líder y profeta que tú quieras, pero la tumba de Cristo está vacía, resucitó. Número 5, la quita del pecado es por la única muerte de Cristo. La única forma de que se nos puede quitar el pecado es por la única muerte de Cristo. ¿Por qué lo digo la única y lo repito 2 veces o 3 veces? La única. Porque hay personas que creen que por una persona, ¿verdad? Estás siguiendo una religión y tú dices que esas personas te quitan el pecado. No hay nadie más que Cristo.
Cristo es la razón de nuestras vidas y es la razón de que nosotros podamos reunirnos aquí. Y si no es Cristo el que resucitó, el apóstol Pablo dijo: vana es nuestra fe, comamos y bebamos y emborrachémonos. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Perdemos nuestro tiempo. Oye, vámonos a la pachanga. Sobre el mundo cosas que enseñarnos y verdad, y volver al mundo. Pero si Cristo resucitó, agárrate. Porque hay una vida después de esta vida. Y Dios te va a hablar a ti y me va a hablar a mí. Y de tu mano, de mi mano, nos va a pedir cuentas. Y chiquitito, hijita preciosa, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu marido? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con el negocio? ¿Qué hiciste? Dame cuentas. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores. No eres dueño. El mundo te hizo creer que eres dueño. No eres dueño. ¿Y sabes qué pasa? Cuando te dicen que no eres dueño, ¿sabes qué pasa con nosotros? Cuando eres un empresario y tienes muchas cosas, descansas. Ah, caray, entonces yo no soy dueño. No. Es mejor obedecer. Es mejor de chalán. Yo cuando era chalán era más feliz. Sigo siendo. Mi esposa me dice: sigue siendo. Sigo siendo. Pero cuando tienes un cargo importante delante de Dios, quisieras no estar. Y pregúntaselos a todos los líderes. No queremos. Nos cuesta trabajo venir aquí. Es un compromiso muy grande. Pero ¿sabes qué me reconforta siempre que voy a predicar? Le digo: Señor, pues es tu obra. Yo soy incapaz de hacerlo, pero es tu obra. Y entonces en ese momento descansa. Cuando tú vas a hacer un negocio y digas: caray, ¿qué voy a hacer? Me gustaría que el pastor, que alguien me dijera. ¿Sabes qué? Descansa en que ese negocio no es tuyo, es de Dios. Y tus hijos, y tu carro, y tu negocio, y todo es de Dios. Él te lo prestó. Nada más que nosotros sabemos de quién es y le damos gracias. El mundo no sabe. Es la gracia común que habla la Biblia. Dios nos da de su gracia. Y verdad, y tienes paz y tienes gozo. Es la gracia del Espíritu Santo. Y el mundo también participa de una gracia diferente. Es una gracia común. Dijo el apóstol Pablo: para ellos también sale el sol, la luna y las estrellas, y tienen comida, y tienen el Walmart, y tienen los centros comerciales. Pero ¿sabes para quién hizo Dios la luna, el sol y las estrellas y los Walmart y todo lo que hay? Para nosotros. Pero no lo has entendido. Nada más que ahorita les compartimos, porque somos buena onda, les damos chance. Y que disfruten de la playa, y que se encueren en la playa. Bueno, pues les damos chance ahorita. Va a venir la nuestra. Espérate. Está empezando. Les va a ir muy mal. Estamos viviendo los peores momentos de la vida del mundo, del planeta Tierra. Dijo Jesús que cosas que ojo no vio, ni se han imaginado. Dice en Apocalipsis que al ver la expectación de las cosas que se van a sobrevenir, el mundo va a desfallecer, le van a dar infartos, van a caer muertos. Pero nosotros tenemos otras promesas: cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde el hollín y la polilla no corrompen, donde el Señor estará con nosotros por los siglos de los siglos. ¿No quieres eso? ¿Y por qué quieres simpatizar con el pecado si vale la pena nosotros vivir en santidad para Él? Siguiente. En la salvación 6, la salvación es por gracia. Esto es innegociable. La salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. No hicimos nada para que Cristo nos salvara. Tú no hiciste nada, no pudiste hacer. ¿Cómo crees que Dios va a aceptar una obra de un cochinote? Dios es incapaz de recibir la obra de un cochinote. O sea, Cristo murió en la cruz para salvarnos y nosotros éramos unos cochinotes y Dios nos salvó. Y Él, por su gracia, nos salva, nos levanta. ¿Y qué significa gracia? Favor inmerecido. No lo merecías. Si tú piensas
que merecías la salvación de Cristo, no eres cristiano. Estás rompiendo un precepto inquebrantable que Cristo, la salvación de Cristo es por gracia. No te merecías nada, absolutamente nada. Oye, pero yo no era tan malo como este, entonces merecías. Y la Biblia dice que entonces Cristo vino no por sanos, sino por enfermos. No calificas. Tenemos que, para que nosotros seamos salvos, necesitamos necesitar. Y un enfermo necesita. Una persona sana no necesita. La salvación es por gracia. Número 7. Jesús debe ser el Señor de tu vida. Puedes tener todos los puntos anteriores, hermano, yo soy salvo, que creo en la Biblia, que es la palabra de Dios, que Cristo nació virginalmente, que Cristo vino en carne, que resucitó de los muertos, puedes creer todo. Pero si Jesús no es el Señor de tu vida, dudo que seas cristiano. Los primeros cristianos de este siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, estaba el César, el rey romano, ¿verdad? Y pasaban, y cuando pasaba él en su caballo blanco, ¿verdad? Iba toda la comitiva, todos tenían que poner su rostro al piso y le decían, el curios, el curios, el curios, y todos estaban gritando, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y si mala cosa para un cristiano, porque entonces ellos estaban hincados adorando a un rey pagano. Y la Biblia dice que Dios, que no te hincarás a reyes paganos, que solamente hay un Dios, y el Dios del cielo es el que nosotros tenemos que hincar. Entonces cuando pasaban esos reyes y ellos hincaban, ellos sabían que si, yo me imagino que si ahí viene el César, corrían para no hincarse y salvar sus vidas, porque si no se hincaban, les cortaban el pescuezo. Y ya si te agarrabas saliendo de un estudio de Biblia, ibas con tu Biblia, iba pasando el rey romano, ya, aquí me morí porque no me voy a hincar. O se vendían. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que se venden? ¿Eres cristiano? No, simpatizo con los cristianos. Digo yo, ahí voy de vez en cuando, pero no, si cristiano, no. Así que digas, qué bruto, qué cristiano son, no. Vendido al mundo, hipócrita. Esos son los hipócritas. Dice la Biblia que Dios te prefiere caliente o tibio, caliente o frío, y los tibios los vomita. Le dan náuseas a papá, un tibio. Debe ser tu Señor en todo momento. En todo momento. Y cuando pecas también es tu Señor. Y cuando te va bien también es tu Señor. Señor, hágase tu voluntad. Todo lo que tú quieras voy a hacer, Señor. Es tu voluntad. Y obedeces. Y si no obedeces, ¿dónde está tu salvación? 8. Hay personas que piensan que pueden comprar el favor de Dios. Esto es una herejía innegociable. Hablábamos hace un rato de la soberanía. Ya ves que está de moda ahorita, ¿verdad? Y ven y deposita aquí ya es tu promesa para que recibas y vas a ver los cielos abiertos. ¿Has oído esas cosas? Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando empezaba mi vida cristiana me metía a esas ondas de la maratónica. Y ahí iba yo el menso, ¿verdad? De mí. Y era, ¿verdad? Cristiano tonto, pero yo sé que yo ya era cristiano. Y un día le hablé a mi mamá, y fíjense, empezaba mi vida cristiana, tenía 2 o 3 meses de convertido, y le hablé a mi mamá, ella cristiana, le digo, mamá, Dios está de oferta, deposítale tanto dinero. E hice que mi mamá le depositara una ofrenda. O sea, es tan tonto, con perdón de la palabra, es tan estúpido pensar que tú puedes negociar con Dios. Es tonto. Está fuera de los límites de un cristiano. Que tú vas a negociar con Dios y que tú vas a pactar con Dios. Todos los pactos, Dios no dejaba, Dios no
él hacía el contrato, todos los pactos, ¿verdad? Si analizáramos pacto por pacto del Antiguo Testamento, cuando el pacto de Abraham, dice que Abraham sacrificó los animales y dice espera, y estuvo esperando, y dice que sentía sueño, no hizo nada, y de repente ¿quién pasó entre los animales muertos? El Espíritu Santo. Y no pasó Abraham. Y cuando en los pactos símbolo tenían que agarrarse las dos, pero hoy vamos a hacer un negocio, ¿sale? Pues vamos a hacer un pacto, y abrían los animales, y entonces pasaban entre los dos animales, los dos amigos que hacían un pacto, o ¿verdad? Los que iban a hacer un negocio, y pasaban y se agarraban de la mano y pasaban entre los dos animales, símbolo de que si tú no cumplías, se te iba a abrir en dos, como esos animales. Eso simboliza el pacto. Entonces todos los pactos de Dios no pasaban las personas. Entonces, ¿cómo queremos nosotros hacer un pacto y decirle a Dios, yo quiero que tú hagas esto por mí y yo hago esto? Dios ha de decir, voltearnos a ver y decir, sanguijuela, ¿cómo voy a pactar contigo? Obedece. El pacto roba la oración. No, yo ya pacté, ya estoy esperando. Ponte a orar de rodillas. Y eso es una herejía innegociable, no la vamos a negociar. Ahí están cuántos pastores de Centroamérica pactando, ¿verdad? Y por eso los está persiguiendo y salen en el periódico de tantas tranzas que hacen. Y tú los ves y son falsos de monedas de cobre. Y ahí ves, oye, es un ataque del diablo, nada, se lo merecen. Son ladrones, hipócritas ladrones. Simplemente dijo el Señor que Dios iba a sacar a la luz los pecados de esas personas. Y es lo que está haciendo, papá. Pero no lo vemos. Ay, pobrecito. Ese pastor de Guatemala que se lo buscó. Hipócrita. No lo tengas por pastor. La Biblia lo dice, no yo. ¿No eres capaz de juzgar? Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice, ¿y cómo pues ustedes que han de juzgar todos los ángeles caídos y las tribus de Israel no pueden juzgar cosas pequeñas? El espiritual lo checa todo, lo mastica y dice, caray, ese cuate califica en los falsos líderes. Tenemos la Biblia, gracias a Dios. Si no tuviéramos la Biblia, pues entonces hay que echarnos un volado a ver si es de veras. Qué peligroso pensar, qué peligroso, ¿verdad? La otra cara de la moneda, pensar que vas a llegar al cielo, que una persona va a llegar al cielo. Me bautizaron en la iglesia católica y que por ser bautizado en la iglesia católica de niño iba a llegar al cielo. No, porque tu abuelita oraba por ti y que por las oraciones de tu abuelita vas a llegar al cielo. O que porque perteneces a una familia donde todos son cristianos, tú vas a llegar al cielo. ¿Dónde está eso? Cuando la Biblia dice que la salvación es personal. Es personal. Y uno de los rasgos de un cristiano que tiene la salvación es que permanece. Si permaneces firmes y fundados en la fe, sin movernos, entonces puedes decirte que eres cristiano. O que tu mamá fue cristiana y verdad que oró por ti. Y yo tuve una abuelita cristiana, es más, tuve un tatarabuelo que fue pastor. Y mi papá no es cristiano, desgraciadamente, le estoy compartiendo. Y tengo hermanos que tampoco lo son. Un pastor de mis antecesores. Y no nos hizo cristianos a todos el Señor, al menos hasta ahorita. O que te fuiste confirmado por el cura, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? O que diste todo tu dinero a los pobres y que vas a llegar al cielo. Esto no tiene nada que ver con la salvación. O si tú tienes un pecado habitual y tienes ese pecado habitual y no lo has dejado, preocúpate, o mejor dicho, ocúpate de entregar ese pecado al Señor.
En el momento que nosotros entregamos nuestros pecados al Señor, ¿sabes qué pasa? Dios te manda, te infunde un poder sobrenatural. Te infunde un poder sobrenatural. Y cuando te levantas y dices, Señor, este pecado te lo entrego, ¿sabes cómo te levantas? Como Sansón. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Vamos al versículo 4. Dijo Pablo, aunque yo no tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo estaba hablando aquí que él hacía de su ley, de su religión, hacía todo lo que se manda. El otro día me llegaron un video de unos cristianos que estaban predicando en Israel. ¿Y sabes cómo los recibieron? Con groserías y los escupían. Y yo dije, ¿a qué horas los agarran a golpes? Y nada más por predicar en las calles, Cristo vive, Cristo es la salvación, Cristo es judío. Con eso, así que le echabas, no sé, se le servía la sangre, ¿verdad? Entonces, esa es la religión de ellos. La religión tuya, ¿cuál es? O tu creencia, ¿cuál es? Y dice el versículo 7, pero cuántas cosas para mí eran ganancias y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. ¿Sabes qué tuvo que renunciar? ¿A qué tuvo que renunciar Pablo? ¿Sabes a qué tuvo que renunciar? Pablo renunció, él era políglota. No se sabe cuántos idiomas hablaba. Algunos expertos teólogos coinciden en que Pablo hablaba más de 5 idiomas. Lo que sí coincidimos todos en que Pablo hablaba más de 3 idiomas, porque dice la Biblia que llegaba a tal ciudad y les habló en su idioma. Ah, caray. Y les llegó otra tal ciudad y les habló en su idioma. Entonces la Biblia da testimonio de que por lo menos 3 idiomas sí los hablaba, por lo menos 3. Y el hebreo, y el griego, y arameo, pues mínimo quizá algunos 5. Ok, Pablo era políglota, renunció a ello. Tenía un alto conocimiento profundo en las cosas de navegación. Él sabía mucho de navegación, también sabía de contabilidad. Era un hombre educado a los pies de Gamaliel. Si tú le preguntas a un judío, ¿quién es Gamaliel? Te dicen, claro, nuestro padre Gamaliel. Gamaliel para los judíos es una eminencia. O sea, Pablo era un erudito del Antiguo Testamento. Pablo sabía manejar el Antiguo Testamento en una forma impresionante, como lo saben hacer los judaizantes. Tienen los dedos, son eruditos, se saben y saben qué significa cada cosa, pero no hablan de Cristo. Tenía 2 nacionalidades, romano y hebreo o judío. Y su padre tenía lana, él no. Después, acuérdense que lo vemos construyendo casas de campaña para mantenerse y de las ofrendas. Y tenía amistades de alto prestigio en el círculo político, ¿verdad? Grandes políticos gobernantes. Cuando, por ejemplo, le dijo Festo, ¿se acuerdan? El juez, era un juez, y ahí lo iba a juzgar, y era su cuate de borracheras, quizá. Y le dice, Pablo, ¿qué te pasa? Las muchas letras te están volviendo loco. Y dice, es verdad lo que te digo, van a resucitar los muertos. Y aquel dice, estás perdiendo la razón, Pablito, estás perdiendo la razón. ¿Cómo crees lo que estás diciendo? Las muchas letras te están volviendo loco. Él tenía compadres en todo eso. Y él dijo que tenía que renunciar. Él dijo, yo renuncio a su grandeza, a su poder. Él renunció. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias y la he estimado como pérdidas por amor de Cristo. O sea, sencillamente, todo esto él lo tenía por basura. Él dijo, yo lo tengo por basura, estas cosas, si yo las cargo,
si tú las cargas, si un cristiano carga todo tu pasado, y es que mi doctorado, mi maestría, mi ingeniería, mi dinero y mi familia, y yo soy de la familia fulana tal, y tú te cargas todo esto, es imposible que tú des un paso. Pesa mucho. Pesa. Es imposible que tú camines. Entonces, la vida cristiana es vivir ligero. Ya no soy más abogado, ya no soy más licenciado, y mis doctorados y todos los libros que he leído, no los presumo, los tengo por basura. Y entonces, tú vas a renunciar en tu mente que tú no necesitas más que conocer a Dios. Y ahí es cuando tu vida empieza a tener sentido. ¿Cuándo te desviaste? Cuando creíste que tú eras el yuyuyuy el mero consentido. Ay, es que yo soy consentido de Dios, mira cómo me va. Tú no eres consentido, quizás de tu papá o de tu mamá. Y si ya se murieron, pues ya no tienes consentidos. Dios no tiene consentidos, porque si Dios tuviera consentidos, hiciera hijos indisciplinados. Eso es lo que es un hijo consentido, un indisciplinado. Luego se ve cuando tienen dos hijos, y el consentido y el bien educado. Y el consentido es el más travieso y el que corre y hace, ¿no es cierto? Dios no tiene consentidos, te equivocaste. Ay, yo soy bien consentida del Señor. No, mejor, ¿sabes qué? Vive humillado. Despójate de ese pensamiento. No hay iglesias consentidas ni tampoco hermanos consentidos. Hay hermanos que hacen la voluntad de Dios y hay iglesias que hacen la voluntad del Señor. Nada más. Eso es todo. Pero no vamos a pensar que porque somos consentidos. Termino con este. Versículo 9 dice: y el ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Él dijo, en pocas palabras, resumiendo este versículo, dijo: yo no quiero ser sorprendido pensando que me gané la salvación. Yo no quiero pensar que el Señor viene mañana, y que yo me gané la salvación. Señor, tenías que llevarme al cielo porque sabías que yo soy el más obediente. Soy el más guapo, la más bonita, porque yo soy el más trabajador, soy el que más sirvo en la iglesia, soy el que más hago, soy el que más cargo. Es mentira de Satanás. Si Dios te puso que tú puedas hacer más que los demás, dijo el apóstol Pablo, no soy yo, es Cristo en mí, que yo puedo hacer lo demás en los demás. Dicen, otros se enferman, otros duermen, otros se cansan, pero no yo no me canso, yo no enfermo, pero no soy yo, sino es Cristo en mí. Y si tú tienes un buen negocio, no eres tú, es Dios en ti. Y si eres un buen maestro, un buen profesor, eres un buen catedrático, yo no sé a qué te dedicas, y si eres bueno en lo que haces, no eres tú, tienes que renunciar que Dios te lo hizo en ti. Y si Dios viene por ti y estés pensando la peor tontería va a ser, no, tenías que venir por mí, Señor. ¿Sabes dónde te va a poner, Señor? Hasta la cola, si es que eres cristiano, Porque yo dudo que esas personas sean cristianas, que piensen que ganan la salvación cuando la salvación no la ganamos nosotros. Si la salvación se pierde, entonces ¿qué estás haciendo para ganarla? Algo. Esa es soberbia. No tienes que hacer nada para ganar la salvación. ¿Quién murió en la cruz? Bueno, hermanos, que me tengo que portar bien. Entonces estás haciendo una obra de portarte bien. Y la Biblia dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. No por obras. No hay obras. Porque si llegas tú al cielo, ay Señor, gracias, porque ya sabes cuánto diezmé. Apártate de mí, no te conozco. Miserable. Eché demonios en tu nombre, apártate de mí, no te conozco. Prediqué, enseñé el libro de Apocalipsis, apártate. Si tú no tuviste temor de Dios y no hiciste una comunión con Dios, no fuiste cristiano. El mundo se acaba. Estamos viviendo los últimos momentos, lo predicaba en la conferencia de la mañana. Estamos viviendo los últimos momentos, esto se está acabando. Quedan pocas horas.
espiritualmente hablando. Quedan horas en el reloj de Dios. Horas, meses, semanas, unos cuantos años. Y el Señor viene. Y viene porque viene. Y las cosas se están adelantando en un grado vertiginoso. La maldad está creciendo, creciendo, creciendo. Y para muestra, prende la televisión. Para que veas cómo se está desgastando este mundo. Nadie lo arregla, nadie lo va a arreglar. Solamente el anticristo por 3 años y medio. Pero para entonces nosotros ya no fuimos. Y tú te quedaste. El anticristo va a venir y va a arreglarlo todo otra vez. Va a poner a los judíos con los árabes, los va a poner quietos y, ¿verdad? Y va a arreglar el de Venezuela, y va a arreglarnos a todos, va a arreglar al loquillo de Donald Trump, lo va a poner quietos, a todos lo va a poner quieto. Pero nada más va a ser momentáneo. Dice la Biblia, en Tesalonicenses 1 dice que el espíritu del anticristo ya está vigente, ya está. ¿Y cuántos anticristos hemos visto? Gente que predica de Cristo y no hace lo que Dios dice que tienes que hacer. Es un anticristo, es un símbolo del anticristo. El tiempo, quédate con esto, el tiempo se está acabando. Ya no hay más tiempo. Tú quieres exprimirle tiempo al tiempo, es imposible. Tienes que hacer una decisión de seguir a Cristo ya. A partir de este momento. Hermano, es que a mí me gusta lo que hago y es pecado. Renuncia. Sé capaz de decirle a Dios, Dios, me gusta tal pecado. Quítamelo. ¿Y sabes qué hace Dios? Te lo quita. Si fuese tu hijo y trajera un alacrán en la espalda y llegara tu hijo, ay papá, me da cosquillas algo que traigo en la espalda, ay, y tú, pero no, hay algo que me da cosquillitas, y tú le ves el alacrán de esos amarillos con casi destellos naranjas, y se lo quitas o se lo dejas. Se lo quitas. Así es Dios contigo, te va a quitar el alacrán. Pero tienes que ir a los pies del maestro a que Dios haga contigo lo que Él quiere. Y te va a levantar en una forma extraordinaria, en una forma que nunca más te imaginaste. Te va a levantar y te va a usar. Quizá le prediques a un presidente de la República Mexicana, o yo no sé qué hagas Dios contigo, pero lo va a hacer. Solamente tienes que creerlo, limpiarte, porque Dios usa vasos limpios. Dios no llega a la cocina y agarra un vaso sucio. Dios usa vasos limpios y te tienes que limpiar con la palabra de Dios y humillarte a la presencia del Señor. Oremos, hermanos. Padre hermoso, bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor. Dice en Lucas 20:35, estas cosas se escribieron para que creamos que Jesucristo es el Cristo. Tú tienes que entender que Cristo es el Salvador, el ungido, el enviado. Tú, Dios, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No, nosotros morimos por Él. No morimos por ti, Jesús. Tú moriste por nosotros, el santo por los pecadores, el hermoso por lo feo, el sublime por lo sucio, por lo cochino. Y tú te apiadaste de nosotros. Tú nos levantaste, Dios, de ahí donde éramos una escoria humana. Nos levantaste y nos sacaste. Y ahora hemos sido transformados, Señor. Unos medio. Otros nada. Otros sirviendo en tu obra. Tú quieres que nosotros te amemos de cerca. Tienes un compromiso, hermano, que me estás oyendo, hermana. Tienes un compromiso porque estás oyendo a Dios hablar a tu vida. Quizá no lo vuelvas a oír más. Esta palabra no va a ser eterna. Dios va a guardar silencio en ti.
cuando nosotros no escuchamos su voz. Perdónanos, Dios. Si tú quieres levantar tus manos y de pedirle perdón al Señor, levanta tus manos y dile así con tus manos, una mano o dos. No importa si tienes, todos somos pecadores. Levanta tu mano al cielo, dile: Señor, perdóname. He pecado contra ti, he pecado, Jesús. Restáurame. Soy insensible. Tengo pecado, Dios, y quiero que me lo quites. Y muéstrame aún los pecados que me son ocultos, dijo David en el Salmo 52. Queremos, Dios, que nos levantes. Ya no queremos vivir, Señor, apartados de ti. Queremos que nuestra vida te agrade. Perdónanos y límpialos a cada uno de los que estamos aquí. Quítanos esos alacranes, esas culebras, Señor, esas serpientes coralillo, quítalas de nosotros. Queremos vivir en esa vida eterna. Esta vida no vale nada. Queremos recibirte, Jesús. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, dile a Jesús así: te necesito, Jesús. Ven a mi vida, cámbiala desde adentro de mí, saca todos estos pensamientos y quiero que vengas. Tú moriste en la cruz, tú entregaste tu vida por mí. Quiero que me levantes y cuando tú estés, yo también esté. Te lo pido y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén.